a este tiempo. Hechos capítulo 4 versículo número 31. Dice aquí la palabra: cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Una de las cosas que todo cristiano debería entender es que necesitamos permanecer llenos de la presencia de Dios. No sé para cuántos es fácil someterse a lo que Dios manda, o para cuántos es más fácil revelarse lo que Dios manda que hagamos. ¿Por qué la gracia, lamentablemente, a este tiempo de hoy ha traído desgracia sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios? Porque muchas veces, pecando o haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos demanda, nunca vemos que hay manos cortadas, nunca vemos que hay gente ciega, nunca vemos que hay gente que muere, ¿cierto? Entonces, como la gracia es tan maravillosa que no nos pasa nada, a seguir mal aprovechando esa maravillosa gracia que Dios nos da. Esto no debería ser así entre nosotros. Deberíamos tener el entendimiento suficiente para que cada uno de nosotros aprenda a valorar esa gracia de una manera tan maravillosa, que esa gracia nos haga al contrario, sentirnos amados, sentirnos queridos, y que no querramos pecar más, sino al contrario, aborrecer el pecado. Yo les quiero preguntar algo antes de que podamos dar gracias a Dios en esta mañana. ¿A cuántos les apesta el pecado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque si cambio la pregunta y les digo: ¿a cuántos les gusta pecar? Hay tan santos, ¿verdad? Ni pecadores ni no pecadores. Me he reunido con ángeles de esta mañana. Debemos entender que mientras tengamos un cuerpo, este cuerpo siempre querrá irse en contra de Dios. Es por eso que necesitamos permanecer con esa llenura de su Espíritu. Quiero invitarles a que podamos orar en esta mañana y que podamos darle gracias a Dios por la vida que Él nos presta. Padre bueno, gracias por un día más. Gracias por esta oportunidad en la que en tu casa, Señor, podemos reunirnos para anunciar tus maravillas y para alegrarnos de que nos has dado vida, para poder exaltarte, para poder adorarte y para poder reconocer que tú eres un Dios incomparable, que tú eres un Dios de maravillas, que tú eres un Padre que cuida de sus hijos. Gracias porque en esta mañana podemos nuevamente reunirnos para confesarte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Gracias por tan grande misericordia, Señor. Gracias por hacernos saber que esa gracia maravillosa nos alcanza, que esa gracia maravillosa nos permite ser aceptables delante de ti. Gracias por ese precioso Espíritu que en esta mañana puede llegar nuevamente hasta este lugar para hacer una visitación. Deja que esa llenura de tu Espíritu sea una realidad, Señor, y ayúdanos cada día a magnificar tu nombre y a engrandecerte. Nadie es tan maravilloso como tú, Señor, y es por eso que en esta mañana queremos nuevamente reconocer esa preciosa gracia. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Sus voces. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh,
fuerte aplauso a ese maravilloso Cristo. Me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido su amor y en mi debilidad me fortalece su espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene. Gracias por tu amor maravilloso, Señor. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección. Ha vencido su amor y en mi debilidad me fortalece su espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene, me sostiene. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Que esa gracia maravillosa llueva sobre nuestras vidas, Señor. Vamos a declararlo juntos. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó.
¿Cuántos están agradecidos con Dios? Saben, el día de hoy, mientras despertábamos en la mañana, nos dábamos cuenta de que, no sé dónde usted, pero por aquí amaneció lloviendo. Y en medio de esa lluvia, qué pereza despertarse de mañana, ¿verdad? Uno que está tan calientito debajo de las cobijas y uno dice, ay, cómo no quisiera quedarme aquí en casa, calientito. Pero recordé que este es el día que hizo el Señor. Y ese es el día en el que Dios nos da vida para que lo exaltemos, para que lo alabemos y para que nos gocemos en su presencia. Así es que si usted está contento y agradecido, dele un fuerte, pero fuerte aplauso a ese Dios maravilloso que hemos venido a gozarnos. Vamos, dale un fuerte, fuerte aplauso a ese Cristo maravilloso. ¿Cuántos en esta mañana quieren proclamar que Dios está con su pueblo? Vamos a declarar juntos. Tú eres ese Dios que por los siglos ha hecho maravillas. Y sabemos que estás esta mañana aquí, Señor. Gloria a Dios. Te exaltamos a ti, Señor. Eres ese Dios que por los siglos gobierna y es soberano. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fueron cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fueron cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos vinieron a exaltar a ese Dios maravilloso? Nadie hay como tú, Señor. ¿Cuántos tienen un grito de victoria? Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo.
gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fueron cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fueron cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, tú en el desierto, peñadores para todo el sediento. Columna de fuego, tú en el desierto, peñadores para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Decimos, Jehová es mi guerrero. ¡Wow! 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 Con mi alabanza pelearé. Danza y panderos yo daré. Pues mi guerra si no la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues mi guerra si no la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. ¡Oh! 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 Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y panderos yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Tú eres ese Rey victorioso. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Ese es el pueblo que alaba y exalta a Dios, ese Dios de maravillas. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eso es verdad, Señor, tú nunca nos sueltas. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque
mereces toda la gloria y toda la alabanza. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos están atravesando circunstancias difíciles? Y sabe, yo recuerdo este cántico, muchas veces se malentendió, porque la gente pensaba que le estábamos dando una orden a Dios de que se levantara. Y lo que no entendimos es que cuando el salmista habla precisamente de este cántico, lo que él está queriendo decir es: Señor, sobre la circunstancia que estoy atravesando, te ruego que te levantes. Sobre el problema en el que me encuentro, Señor, te ruego que tu poder se manifieste. ¿Por qué? Porque el pedir que Dios se levante no es darle una orden, es reconocer que Él es soberano y que Él quiere levantarnos cada día para manifestar su poder. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Y en esta mañana vamos a adorarle con todo nuestro corazón y vamos a pedirle: Señor, sobre esta circunstancia tú haces algo maravilloso. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Tú eres santo y digno, Señor, el Todopoderoso, el Dios eterno y soberano. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Lo creemos, Señor, que has levantado con poder y autoridad. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
fuerza. Cristo, 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 Cristo. Vamos, si se oye. Cristo, 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 Cristo. Tú eres ese Dios soberano. Tú vives y reinas para siempre, Señor. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas maravillosas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe? Hoy en la mañana estaba viendo unos cortos videos y miré la historia de aquella mujer que los fariseos querían que muriera apedreada. No sé si usted recuerda a María Magdalena. Esta mujer que ejercía una profesión que no era la más agradable, y cuando se presentó delante del Señor Jesucristo, todos querían que se cumpliera la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Y qué decía la ley de Moisés? Que esta mujer debía morir, ¿cómo? Porque era una adúltera, ¿verdad? Y Jesucristo les responde con una respuesta, valga la redundancia, tan sencilla, que les dice: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si hay algo que tenemos que entender es que el ser cristianos no nos da la oportunidad de elevar juicio delante de las personas, sino de llevar la luz del evangelio para que ellos puedan ver en nosotros a Jesús. Y precisamente recordé a través de este cántico lo que seguramente esta mujer quiso expresarle a su Señor y a su Salvador. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y que le pueda decir: Señor, gracias por recibirme nuevamente en este día. Gracias por aceptarme, Señor. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón. Tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto,
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí, Señor, y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Tú eres maravilloso, Señor. No hay nada más maravilloso que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Sus voces, y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, dígalo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Solo sus voces. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Una vez más, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a
tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y como una oración, y allí permaneceré, postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. vamos, eleve su voz y dígale, y allí permaneceré, postrado. postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos, dígalo como una necesidad, yo necesito estar allí. Y allí permaneceré, postrado a tus, y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, ¿qué haríamos nosotros sin ti? Te necesitamos tanto, Señor. Te adoramos. Queremos más de tu presencia, Jesús. Escucha nuestro clamor, Señor. Tu iglesia te necesita cada día. Queremos estar postrados ante tu majestad, darte honor y darte gloria, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres precioso, porque no hay nadie como tú, Señor. Te necesitamos, precioso Jesús. Gracias. El amado de nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, habla a cada uno, Señor, conforme a la necesidad. Te necesitamos, Señor. Nadie ha sido tan maravilloso como tú. Yo no sé cuántos lo puedan decir como una oración. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Ese es mi lugar, Señor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Yo quiero estar allí, Señor. Háblanos nuevamente en este día, Señor. Habla nuestro corazón y deja que esa palabra que sea sembrada en este día, Señor,
pueda traer vida y pueda iluminar nuestro camino. Gracias por tu amor y por tu dulce y maravillosa presencia que sabemos que está en este lugar. A ti sea toda la gloria, la alabanza, el imperio y la potestad, en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Si ese aplauso es para el Señor, hágalo fuerte, porque Él lo merece. Él es digno. Él es nuestro Dios. Antes de que tome su asiento, recuerde que hay algo que queremos practicar, y es la hermandad como hermanos. Así que salga de su lugar, no al de su lado, porque el de su lado ya le saludó. Salga de su lugar y a otro desconocido y dígale: hermano, qué gusto verle en este lugar. Vamos, salga de su lugar, abrace a alguien, dele la bienvenida en esta mañana a la casa de Dios. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios, y qué bueno es poder exaltar su nombre y reconocer que Él es maravilloso, que Él es bueno, generoso con nosotros. Quiero invitar a los niños, por favor, padres, envíen a sus niños. Llega ya el tiempo de escuela dominical, así es que envíenlos, que sus maestros están esperándoles ya en esta mañana y tienen algo importante para compartir. De paso anuncio, el próximo fin de semana queremos invitarles porque vamos a celebrar a nuestros niños. Queremos que este sea un tiempo para recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Durante estos días he estado meditando en la palabra y he estado queriendo reconocer qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. ¿Y sabía usted que en el tiempo actual no existe una diferencia entre el mundo y Dios? Y la pregunta es: ¿por qué cree que la gente no puede identificar esa diferencia? ¿Quiere que le dé razones? Porque no hemos aprendido a ser todavía la sal y la luz de este mundo. Uno de los pasajes que me asombró y del que tuve una preciosa revelación de parte de Dios es cuando no lo había visto desde este punto de vista, pero quise enfocarme un poco en la vida de Lot. No sé cuántos recuerdan o quiénes saben quién fue Lot. ¿Recuerda usted quién fue Lot? ¿Quién fue Lot? ¿Ah? Fue el sobrino de Abraham. Entonces, la palabra menciona, y quiero que vaya ubicándose con su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo número 13. Génesis, capítulo número 13. Y cuando esté por allí, avíseme, por favor. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Cuando lo tenga, avíseme. ¿Lo tenemos ya? Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice aquí la palabra: Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Quiero que le preste atención al final de este pasaje. Y fue instalando sus tiendas hacia Sodoma. Versículo 13. Los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra el Señor. Le quiero dar una introducción breve al respecto de esto, porque estoy seguro de que Lot nunca pensó que el haber puesto sus tiendas en dirección hacia Sodoma iba a provocar que él perdiera muchas cosas delante de Dios. ¿En qué se compara Sodoma al tiempo actual? Pues Sodoma se compara al tiempo actual a lo que el mundo ofrece, lo que hay en este mundo. Y hay algo interesante.
Lot no tenía pensado vivir bajo el abrigo de Dios. De hecho, si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que Lot era un hombre que amaba a Dios, era un hombre temeroso de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué cambió tanto su vida? Y no solo eso, porque no cambió solo su vida, sino que 3 aspectos de su vida fueron afectados notoriamente. ¿Sabe cuáles fueron esos 3 aspectos? Su fe, su familia y la bendición que Dios le había dado. No sé si usted logra identificar cuando la palabra habla de que Abraham y Lot tenían mucha riqueza. Dice que era tanto lo que tenían que esto ya comenzó a provocar problemas entre los pastores de las ovejas y de sus rebaños cuando ellos salían. Entonces, por no pelearse por la tierra, Abraham le dice: creo que no es momento ni es tiempo de que nosotros, siendo familia, nos disputemos todas estas cosas y hagamos algo. Tú agarra tu camino y yo agarro el mío, ¿cierto? Y la palabra nos da una referencia importante en el versículo 12, porque dice que Abraham, ¿dónde se instaló? Todavía no dice la palabra que él vivió en Sodoma. ¿Se dio cuenta de eso? Sino dice únicamente que él instaló sus tiendas en dirección hacia donde estaba Sodoma. ¿Se dio cuenta de eso? Entonces, cuando él pone las tiendas, la intención de Lot debe haber sido: bueno, esta tierra es en la que yo voy a estar, en la tierra en la que yo voy a habitar. Pero sucede algo curioso. Lo curioso es que vivir cerca del mundo nos hace parecernos cada vez más al mundo. ¿Se ha dado cuenta de eso también? Cuando vivimos más cerca del mundo, por cualquier razón alguien sale con un chiste de doble sentido. Por alguna razón alguien sale con alguna patanada o con algún acto o con algún hecho que no tiene nada que ver con la luz que se supone que debería haber en aquellos que tememos a Dios. Usted pudo leer aquí que Abraham no llevaba todavía el nuevo nombre, sino que aquí se le conoce todavía como Abraham. Y en esa separación, cuando Lot decide plantar, instalar sus tiendas y todos sus rebaños, se dio cuenta de que le atrajo mucho la tierra de Sodoma y Gomorra. Le quiero dar un dato interesante, pero antes de eso quiero que me acompañe y espero que lo pueda resaltar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 15. ¿Estamos por ahí? Miren lo que escribió el apóstol Juan al respecto de nuestra condición y cómo él nos conocía y sabía, y lo que él expresa. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Voy a volverlo a repetir, versículo 15. Quiero que nos enfoquemos en lo que tuvo que ver esta palabra en la vida de Lot. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces está claro, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué ha pasado cuando ustedes se pegan más al mundo? ¿Se vuelven acaso más mundanos? ¿Se vuelven acaso más complacedores de lo que el mundo quiere? Porque la condición es esa, ¿verdad? Hay un dicho, de hecho, en el mundo que dice: si no puedes con el enemigo, y qué buenos que son para cumplir eso, ¿verdad? Qué obedientes que son en eso. Pero no somos obedientes en lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios nos dice: no amen al mundo. ¿Qué significa amar al mundo? Amar al mundo es no despojarse. No sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de joven rico al que Jesús tuvo la oportunidad de ministrar. ¿Recuerda usted la historia? Dice la palabra que este joven rico se presentó delante de Jesús y de todos sus discípulos y de la gente que le estaba siguiendo. Y cuando él camina, este joven se acerca donde Jesús y le dice: Señor, yo quiero decirte algo. De entre todos, yo he cumplido todo lo que dice la ley. Oh, el Señor Jesucristo le dice: qué bueno, solo una cosa te falta. Este muchacho, ¿creen que ustedes que se esperaba la respuesta del Señor? Y le dice: solo una cosa te falta. Entrega todo lo que tienes a los pobres. La palabra no habla
de una historia posterior después de lo que sucedió con este muchacho, pero sí nos da una referencia de qué es lo que amaba este muchacho más que a Dios. ¿Se demostró o no se demostró a quién amaba más este muchacho? ¿A quién amaba más? ¿Y esas riquezas dónde estaban? En el mundo. Entonces, cuando aquí el apóstol Juan nos dice, no amen las cosas del mundo ni lo que en ella está, porque aquel que ama al mundo se convierte en, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Y saben, yo les voy a dar un sabio consejo. Si quieren volverse enemigo del diablo, vuélvanse enemigo del diablo, pero nunca se vuelvan enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes no saben lo que significa volverse enemigos de Dios. La gente piensa lo mismo que pensó David cuando él censó al pueblo. ¿Recuerda usted lo que menciona la historia bíblica? Dice que el diablo puso en su corazón que él viera toda la grandeza que él tenía. Y Dios habló con él y le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué dejaste que el pecado gobernara tu corazón? Conociendo aparentemente la misericordia de Dios, él recibe dos opciones. ¿Recuerda las dos opciones? La una opción que Dios le dijo fue que caigas tú ante los pies de tus enemigos y que ellos te gobiernen, o que caigas en mis manos. Como David conocía que Dios era un Dios misericordioso, ¿qué creen que dijo él? Prefiero caer en tus manos. ¿Qué sucedió por haber caído en sus manos? La gente no entiende lo que significa caer en las manos del Dios vivo. Dice la palabra que vio entonces David cuando un ángel del cielo descendió y con un solo espadazo mató a miles de personas. Cuando yo veo esto y me doy cuenta de lo que provoca el mundo y de lo que provoca la grandeza, porque quiero referirme a muchas cosas que todavía vemos y vivimos en este mundo. Muchas personas pensando en sus títulos, en sus propiedades y en sus bienes. Casi siempre, muy pocos son los casos que conozco de gente que goce de muchas riquezas y que no menosprecia a los demás. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Y hay un efecto contrario. El que menos tiene es el que más quiere compartir con otros. ¿Usted en qué lugar está? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Estoy en el lugar de los que comparten con otros o estoy en el lugar de los que no dan nada? Nunca. Cuando llega la historia de Lot, en el capítulo 14, se nos menciona algo muy interesante. Porque usted se va a dar cuenta que en el capítulo 14 del libro de Génesis, resulta que nuestro querido amigo Lot ya no solo había instalado sus tiendas en dirección hacia Sodoma, sino que cree que había hecho ya Lot. ¿Quiere que le cuente qué hizo? Se convirtió en un ciudadano de Sodoma. Y la palabra habla claramente, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes del término sodomía? ¿Han escuchado este término? ¿A qué y con qué lo identifican cuando escuchan la palabra sodomía? Le voy a dar una referencia y un concepto sencillo para que usted lo pueda entender. Sodomía tiene que ver con la homosexualidad. Y algunas personas dicen, pastor, pero por eso no llegan los homosexuales a la iglesia, porque los echan. Mentira. Porque no es que los echamos. Lo que pasa es que esa persona tiene que entender que a Dios no le agrada eso y que aquellos que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y me toca decirles, si alguien quiere pegarse, péguense contra la palabra y no contra mí. Y si quiere certificarlo, acompáñeme al libro de Levítico capítulo 18, versículo número 22. Levítico capítulo 18, versículo número 22. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra: no te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una mujer. Eso es, ¿qué cosa? Abominación. ¿Se entendió? ¿Lo dije yo o lo dijo Dios en su palabra? Entonces la sodomía era algo que practicaba el pueblo de Sodoma y por eso se llamaba así, porque allí practicaban la homosexualidad. Ahí se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres y hacían todo lo contrario a lo que Dios pedía que el hombre pueda hacer. Entonces en este caso, ¿qué es lo que le quedó hacer a Dios? Y quiero llevarle en el transcurso de la historia para que usted pueda entender
¿Qué es lo que le sucedió a Lot por dejar que pensamientos que aparentemente eran inofensivos a que mandara a su familia al infierno? Va a decir, ¿cómo? O sea que la familia de Dios va al infierno. Tristemente sí. ¿Lo vamos a comprobar? Por supuesto. Lo vamos a comprobar a través de la palabra. Pero quiero que regrese ahora por un momento, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Quiero que le quede claro la conclusión de lo que hoy vamos a hablar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, leímos el 15. Pero quiero poner ahora énfasis en el 16, ¿lo tenemos ya? Y dice, porque todo lo que hay, recuerde, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién dice? Del mundo. Entonces, cuando nosotros nos instalamos con vista hacia el mundo, lo más probable es que nos guste lo que veamos en el mundo. Y una vez que nos gusta lo del mundo, ¿cuál creen que es el siguiente efecto? Nos convertimos en parte de ese mundo. ¿Lo digo yo o lo podemos observar a través de la palabra? ¿Se dio cuenta de lo que le pasó a Lot? Él comenzó a ver de a poquito. ¿Usted cree que él estaba pensando en, si yo me pongo aquí a la orillita de donde puedo ver a Sodoma y de donde puedo ver, ¿ustedes creen que no eran codiciables las tierras de Sodoma y Gomorra? ¿Creen que no estaban llenas de riquezas? ¿Creen que no eran bonitas? ¿Creen que no habían bonitas mujeres? ¿Creen que no podían disfrutar de los placeres de la carne? ¿Creen que no habían cosas agradables ahí? Por supuesto. Entonces, Lot, viendo que instalado allí, comienza a percibir que eso le es agradable, ya no toma en cuenta a Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Sino que él decide simplemente, en un momento de su vida determinado, decide coger y convertirse en ciudadano del mundo. ¿Recuerda usted también lo que dijo el apóstol Pablo? Él nos recuerda y nos dice que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nuestra patria es una patria celestial. Ahora el problema es si usted ama más al mundo que a Dios. Y tengo que hacerle esta pregunta por algo importante. ¿Lot amaba a su familia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Amaba Lot a su familia? Por supuesto. ¿Qué es lo que les había dado o de qué gozaba la familia de Lot? De acuerdo a lo que dice la palabra, gozaban de una buena posición, gozaban de riquezas y gozaban del favor de Dios. ¿Sí o no? ¿Les fue suficiente eso? ¿Por qué? Porque querían las cosas de este mundo. Porque ya lo de Dios no había sido suficiente. Y como Dios no fue suficiente, entonces el mundo puede presentarme cosas que a mí me agraden. Yo le pregunto a usted, respóndale al de a su lado, ¿qué te gusta a ti del mundo? Pregúntele y respóndale de paso. Vamos, tenga la valentía, pregúntele, ¿te gusta el mundo? ¿Qué es lo que más te gusta de ahí? Y respóndale, y con la respuesta que tenga se va a dar cuenta usted de cómo está viviendo esa persona. El mundo nos llena de filosofías. ¿Qué es filosofía? Cuando la palabra habla de que existía deseo de la carne, está hablando de los placeres, o sea, de que esta carne quiere ser deleitada. No solo eso, cuando habla del deseo de los ojos, está hablando de lo que podemos adquirir en este mundo y de lo que uno quiere alcanzar en esta vida. Cuando la palabra habla también de las posesiones, está hablando de la vanagloria que puede tener el hombre por todas las riquezas que tiene. Cuando hablo de filosofías, precisamente fueron estas las que alejaron a Lot de Dios. Una de las carreras, o más bien dicho, una de las cosas que nos enseñan continuamente en la universidad es a ser filósofos. Es a desvirtuar la existencia de Dios y a decir que verdaderamente Dios no existe y que el mundo fue hecho por un Big Bang, o que el mundo fue hecho porque algo apareció con un mono y después de eso nosotros somos la descendencia del mono, ¿verdad? Y yo le invitaría a la gente, le diría, hágase transfusión de sangre de mono a ver cómo le va. Lo más probable es que muera. Una de las cosas que no ha entendido el ser humano es que cuando el mundo cautiva nuestro corazón, nos convertimos en presa fácil y consentimos lo del mundo para que se venga aquí a la iglesia.
Yo recuerdo, estaba revisando algunos videos en redes sociales y miraba cómo en iglesias, especialmente en las mega iglesias, no porque les quiera dar fama, sino porque muchas veces confundimos la libertad con el libertinaje. No sé si me está entendiendo. La libertad tiene que ver con la obediencia a Dios, el libertinaje con lo que la gente quiere para que no se vaya de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando la gente confunde el libertinaje con la libertad, dejamos que las cosas del mundo se metan a la iglesia. Yo había visto en esta mañana un video, no sé, una canción que fue tan pegajosa que yo me acuerdo que en los cristianos era fácil identificar cómo estaba su vida. Y yo recuerdo que en esa época, cuando salió esta canción, yo estaba viviendo en Estados Unidos por alguna causa, y recuerdo que cuando me topaba con mis queridos hermanos, los jóvenes, ellos ponían la radio y les acompañaba la radio y estaban ahí despacito y comenzaban un fluir del Espíritu, hermanos, tremendo. Y como yo les veía que disfrutaban tanto de eso, llegó por ahí un sabio que comenzó a introducir esta misma música, cambiando la letra, pero en la iglesia. Y decía, no, pues es que estamos utilizando nosotros esto para la gloria de Dios. Entonces que se venga nomás de esto que es del mundo para Dios. ¿Ustedes creen que ese principio funciona? Es por eso que la gente, por ser carnal, quiere seguir conservando cosas carnales y le cuesta crucificar su carne, porque crucificar su carne significaría obedecer a Dios y hacer lo que Él manda. Pero como nos es tan difícil crucificar la carne, ya que no la crucificamos, ¿qué nos toca hacerla? Dale gustito, pues, ¿o no? Y cuando damos deleite a la carne, ¿cómo se siente la carne? Cuando usted le deleita a la carne, ¿qué es lo que le dice? Deja, ya no peques más. ¿Le dice eso a la carne? Cuando peca más, ¿qué le pide más? Entonces, si usted es carnívoro, se va a volver más carnívoro. No crea usted que no, es que son un poquito, aquí no me está viendo nadie, no pasa nada. Porque ese es el pensamiento que tenemos, porque no hemos desarrollado el temor de Dios. Cuando hablo de cautivar, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué le tiene cautivado a usted del mundo? Póngase a pensar un minutito. ¿Qué me tiene cautivado? ¿Las posesiones que tengo? ¿La posición que tengo? ¿La riqueza que hoy tengo? ¿Qué es lo que está cautivando su vida? Y los que no tienen ninguna de estas cosas, le pregunto, ¿es su esposo? ¿Es sus hijos? Porque si ellos llegan a ocupar el lugar que Dios debería ocupar, permítame decirle que esto es parte de lo que también hay en el mundo. Y es por eso que hay que enseñarles a nuestros pequeños qué es el pecado desde que son niños, porque ellos aprenden a pecar desde temprana edad. No hay que decirle, no, cuando tengas 12 te enseño qué es pecar. Cuando tiene 12 él ya es un experto en pecar, hermano. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros niños lo interesante de no pecar y de buscar cómo agradar a Dios. Hay un segundo punto importante. ¿Se ha dado cuenta usted que el mundo tiene un poder controlador sobre nuestra voluntad? ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque siempre decimos, ay, pastor, es que todo en exceso es malo. ¿Sí o no? ¿Han escuchado ese dicho en las iglesias? Todo en exceso es malo. Un poquito nomás. Solo un poquito, ¿verdad? Y yo por eso pongo el ejemplo en el que le digo, ¿cómo es poquito? Porque muchos comparan esto con el alcohol, por ejemplo, y dicen, un poquito de alcohol. Es un poquito. Entonces yo le voy a decir, vaya y déjele fornicar a sus hijos solo un poquito, no mucho. ¿Aplicaría usted ese principio? Déjeles fornicar solo un poquito, no les va a pasar nada, les garantizo. Ay, ¿cómo anda diciendo esas cosas, pastor, verdad? Porque la fornicación no es que en un poquito, no es que usted cometió y la fornicación es fornicación. Y lamentablemente tiene una consecuencia. El libro de Romanos capítulo 12 lo hemos utilizado por varias ocasiones. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma y les dice que las cosas de este mundo son interesantes, pero que no deberíamos dejarnos controlar de las cosas de este mundo. Usted puede certificar esto en los versículos 1 y 2 del libro de Romanos. Cuando él dice, no se conformen a las cosas de este mundo, sino que renueven continuamente. ¿Qué dice que debería ser renovado? Nuestra mente. ¿Cómo renuevan su mente? Les voy a hacer preguntas para que se den cuenta cómo están renovando su mente. ¿Cuánta televisión ven al día?
¿Cuánto del mundo siguen escuchando todavía? Entonces, si yo estoy expuesto ante todas esas cosas, ¿cuál creen que va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Que voy a querer decir, pastor, un poquito nomás. Conversábamos de esto hace un tiempo con algunos hermanos, porque siempre uno de los puntos extremos es cuando yo me he topado con gente que fue alcohólica y dice, pastor, se vuelven tan bíblicos los alcohólicos, hermanos, que vienen y me dicen, ahí está, pues, si Dios no quería que haya borrachos, ¿para qué se le ocurrió a Dios crear el vino? Pues, qué bíblicos que se convierten, ¿verdad? Y saben más de Biblia que uno todavía hay. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que la gente quiere malversar la palabra de Dios para su propio beneficio. Cuídate que yo te cuidaré, ¿verdad? Hasta ahora no encuentro ese versículo en la Biblia. Miren lo que dice la parte B del libro de Génesis capítulo 13. La parte B del versículo número 12. Cuando esté por ahí, hágame saber, por favor. ¿Estamos ya ahí? Génesis capítulo 13, versículo número 12, pero vamos a leer la parte B de ese versículo. ¿Está ya por ahí? Voy a volver a insistir. Y fue instalado sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, ¿se da cuenta cómo vamos poniendo nosotros de a poquito? Le voy a preguntar en su casa. Una de las cosas que yo aprendí con el tiempo es que la televisión puede convertirse en un vicio. ¿Sabía usted eso? Y fue por eso que yo en algún momento pensé en esto y determiné y dije, no voy a poner televisión en mi cuarto. ¿Por qué? Porque si pongo televisión en mi cuarto voy a estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa en la televisión. Y si yo pregunto en cambio, ¿cuántos hacen estudios de la Biblia todos los días? ¿Cuántos hacen estudios? Levanten su mano, por favor. Vergüenza les debería dar. ¿Y por qué les debería dar vergüenza? Porque nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Hasta con vergüenza tienen que decir ese nombre, ¿cierto? Por eso precisamente es que cedemos a las cosas de este mundo. Porque no tenemos una instrucción que nos permita tener un crecimiento. Hay 4 puntos importantes en la vida de Lot que le afectaron. El primero de ellos, la dirección. Cuando usted está apuntando a sus hijos y cuando usted está apuntando hacia el mundo, no espere que ellos sean más cristianos. Si usted no tiene el control sobre su casa, el diablo sí lo va a tener, le garantizo. Es por eso que si usted dice, ay, es que mis hijos ya tienen 17 años y el guambra no quiere venir a la iglesia. Ay, pobrecito, ¿verdad? ¿Sabe qué sería lo más saludable? Lo que mi mamá aplicó como uno de sus principios. Es mejor que no tenga ganas de ir a la iglesia a que alguien con un cabestro le haga tener ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que ya está joven y ya no, ¿qué me va a decir o qué va a pensar él? Y siempre estamos pensando en cómo ellos ya crecieron, pero en cómo les seguimos dejando hacer su voluntad y cómo no entendemos que mientras habiten en nuestro techo se hace lo que Dios dice, no lo que a él le da la gana. ¿Me está entendiendo? Uno de los fracasos más grandes por los que nuestros hijos están dedicados al mundo es porque los direccionamos hacia allá, porque no hay principios. Aquí se ora a las 5, no a la hora que te dé la gana. Aquí nos levantamos y tenemos un estudio bíblico a esta hora, porque cuando usted comienza a instituir principios espirituales, ese espíritu le va a redarguir y le va a enseñar a sus hijos a ser cristianos. No, pues es que el pobrecito está cansado, ha trabajado 16 horas, el pobrecito. Siga pobrecito, porque el único pobrecito que conozco yo es el diablo. Y por ser pobrecito le va a ir cargando a él a un lugar donde no fue preparado para nosotros. Entonces tiene que entender lo que a Lot le pasó. Solamente se apuntó, él dijo, no, está bonito Sodoma. Miren qué bonitas cosas, tiene muchas riquezas. Miren lo que dice la palabra en el libro de Génesis un poco más adelante, capítulo 14, versículo número 12. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra, versículo número 12.
También llevaron consigo a Lot, el hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones, porque Lot, ahora miren lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Habitaba en Sodoma. ¡Wow! Pero si solo estaba viendo. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Cuál fue el efecto? Ya no solo vio, ¿ahora qué pasó? Se convirtió en parte de lo que Dios decía que aborrecía. ¿Me está entendiendo? Por consentir algo que no proviene de Dios, deja que el mundo se meta, y después de que el mundo se mete, no le ande echando la culpa a Dios por usted consentir las cosas que no provienen de parte de Dios. Un tercer aspecto fue la deshonestidad. Aunque usted no lo crea, el corazón de Lot se endureció. ¿Por qué se endureció? Porque él se sentía como en casa. Antes a él le disgustaba seguramente el decir: si Dios dijo que Sodoma era una tierra contraria, yo no tengo por qué ir para allá, ¿cierto? Yo pregunto, ¿Lot no sabía que Sodoma hacía cosas contrarias a lo que Dios decía? ¿No sabía? Pero sabiendo, ¿qué decidió? Ser parte del mundo. Y cuando somos parte del mundo y aún venimos a la iglesia, podemos ser gente deshonesta, porque aún cuando venimos a la iglesia no hay espíritu que deje de endurecer el corazón, sino que se endurece tanto el corazón porque yo no quiero escuchar lo que Dios me dice, porque yo sé que eso significaría tener que pagar un precio, y todavía la iglesia no quiere pagar ese precio, o no se ha dado cuenta de eso. Hay un tercer punto importante. Miren lo que dice la palabra ahora. Avancemos un poco más, Génesis capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tiene ya? Dice aquí la palabra: los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, y Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma. Voy a darle una referencia de lo que significaba estar sentado. Usted va a encontrar mucha referencia bíblica de que cuando la gente llegaba a un pueblo, el lugar de comercio, ¿sabe cuál era? La entrada. Entonces, ¿en qué se convirtió Lot? En un negociante. ¿Y en dónde estaba ejerciendo esa negociación? En Sodoma. Entonces, ya no solamente la Biblia nos habla de que no solo vio, se convirtió, y ahora hasta consentía hacer todos los negocios que se llevaban a cabo dentro de esa ciudad. No solo eso, escuchen esto que me pareció interesante. Lot se mudó a Sodoma, pero ¿de qué creen que no se dio cuenta él? De que Sodoma se mudó en Lot. Porque ahora Lot ya no podía identificar entre lo bueno y entre lo malo, simplemente corrompió su corazón. Y no solo eso, quiero pedirle que podamos leer en adelante para que usted pueda llegar a una conclusión dentro de lo que quiero que llegue como el mensaje de esta mañana. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó Lot para recibirlos, postrándose a tierra, y les dijo: he aquí, señores míos, vengan por favor a casa de su siervo, pasen la noche y lávense los pies. Por la mañana se levantarán temprano y seguirán su camino. Pero él les insistió mucho, pero ellos respondieron: no, sino que pasaremos la noche en la calle. Pero él les insistió mucho. Miren de qué manera dice que les insistió. Mucho. Así que fueron con él y entraron en su casa. Él les preparó un banquete, hizo panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Esto está terrible, hermanos. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Si está entendiendo lo que están diciendo, ¿cierto? Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta detrás de él y dijo: por favor, miren cómo les dice ahora. Ni siquiera les dice: no hagan esto, sino miren cómo les trata.
Les dice, por favor, hermanos míos. ¿Se da cuenta hasta cómo ya se sentía identificado con ellos? El nivel de confianza era tal que ya ahora hasta les trata como que fueran parte de la familia. Hermanos míos, por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas. Yo considero que el que hace esto ni conoce ni teme a Dios. Miren lo que estaba dispuesto a hacer. He aquí, tengo 2 hijas que todavía no han conocido a varón, o sea, eran vírgenes, todavía. Las sacaré pues y hagan con ellas como les parezca. ¿Harían ustedes eso? Físicamente no, pero ¿saben de qué manera sí lo han hecho? Espiritualmente. Porque hemos dejado que los principios del mundo, que como mi hijo no tiene ganas de ir a la iglesia, pues no venga. Que como es tiempo de estudio bíblico, pero yo tengo que trabajar, pues voy a trabajar, ¿cierto? ¿Y por qué antepongo las cosas del mundo antes que las cosas de Dios? ¿Quieren escuchar la respuesta? Porque aman más al mundo que a Dios. ¿Les es grato escuchar esto? No. Es por eso que mientras no tengamos una iglesia que asista a la oración, una iglesia que venga a los estudios bíblicos, la iglesia no va a poder ser una voz en esta zona. Las cosas no pasan por magia, hermanos. La iglesia, la gente de alrededor, tiene que ver que aquí, oye, ¿por qué vendrán todos los sábados? Ahí veo un montón de gente que se mete ahí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Sabe qué comenzamos a hacer cuando la gente comienza a ver que llega a haber un movimiento diferente? Comenzamos a hacer una influencia en el sector. Pero si vienen 3 tristes tigres, ¿qué cree que va a pasar? Y resulta que pues los 3 tristes tigres son los mismos de siempre. Y puede ser un gran número. Pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Ay, pastores, que vivo lejos. Ay, pastores, que usted no sabe. El taxi es ahora difíciles. Cualquier pretexto es bueno para mantener su mediocridad cristiana. Mientras no encontremos una iglesia comprometida, no espere que las cosas cambien. Mientras no encontremos gente que quiera servir y que sea incondicional en su servicio, no vamos a tener gente que impacte la vida de otras personas. Y estamos en proceso. Pero en ese proceso no podemos darnos el lujo de continuar actuando mundanamente sin practicar principios que provengan de parte de Dios. Solo con este examen que les acabé de hacer, con todo lo que les dije en este minutito, ¿identificaron en dónde se encuentran ustedes o todavía no identifican? ¿Identificaron? ¿Dónde se encuentran? En el mundo. Y aunque cueste reconocer, esa es la iglesia de Cristo. Y aunque no querramos nosotros darnos cuenta de cuál es, pastor, usted no puede porque usted no sabe todo lo que yo tengo que hacer. Es evidente, hermanos. Yo sé que la gente que no viene a orar, yo sé que la gente que no viene a un estudio bíblico, yo sé porque yo vine de ahí, hermanos. No hubiera podido entender mi propósito si no hubiera pasado metido en una iglesia entendiendo lo que Dios me quiere hablar. Y usted quiere que Dios lo use por venir un domingo a la iglesia. Qué pobre Dios tiene usted, porque ese no es el Dios que yo conozco. Pero ahora la iglesia pone sus condiciones para poder servir a Dios. Porque si la iglesia no acata lo que el hombre dice, pues me voy a buscar otra iglesia, ¿cierto? En donde me traten bien, en donde hagan lo que yo quiero y como yo digo. Porque si no se hacen las cosas como Dios dice, pues simplemente me voy. Y me voy hasta resentido con la gente que ahí está. ¿Por qué se practica este principio? Por el engaño. Porque mucha gente sigue cegada sin ver lo que significó para Lot haber visto apenas a Sodoma. Le voy a dar un dato interesante. Una de las cosas que la palabra de Dios menciona aquí es que aun cuando Lot había abandonado a Dios, Dios no le abandonó a él. Pero le voy a dar un dato interesante. Tal vez yo no tenga alitas,
y tal vez no sea rubio y de ojos azules y de 2 metros, pero vine a advertirles del juicio que puede venir en contra de la iglesia por continuar actuando conforme al mundo y no a Dios. ¿Los ángeles para qué fueron? ¿Solamente para salvar? ¿O fueron a advertir? ¿Y qué fueron a advertir? Le voy a dar un dato interesante. ¿Recuerda usted que una de las historias, así no lo haya leído en la Biblia, lo debe haber escuchado alguna vez, de una mujer que se convirtió en la estatua de sal? ¿Ha oído esa historia? ¿Sabe usted quién era esa mujer? Así es. Le voy a dar un dato interesante. Dice que los ángeles le dijeron a Lot: Lot, sal de este lugar porque vamos a proceder a destruirlo. Y le dijo: tienes contigo, ¿a quién nomás tienes aquí? Miren la misericordia de Dios. ¿A quién nomás tienes aquí? ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? ¿Tienes familia? ¿A quién más tienes? Y él comienza a avisarles. ¿Ustedes creen que la gente le quiso escuchar a Lot? Y Lot apenas agarra a su familia y la lleva sacando. ¿Y saben? La esposa de Lot amaba tanto al mundo y amaba tanto a Sodoma, que ¿saben qué hizo? Lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Recuerdan ustedes qué les dijeron los ángeles que no hicieran? ¿Siguen mirando al mundo? ¿Y qué hizo? Estaba tan enraigado Sodoma sobre el corazón de la esposa de Lot que ella dijo: ¿cómo Dios va a ser tan malo en destruir esto tan bello? ¿Cómo un Dios tan grande tiene que destruir este mundo si hay tanta gente buena, cierto? Tanta gente buena que hay. No, Dios, ¿cómo puede ser tan cruel? Y lo que no entendemos es que este mundo no puede habitar con las reglas de este mundo, porque este mundo tiene por naturaleza el pecado. Estoy terminando ya el mensaje de esta mañana, pero quiero llevarle a una conclusión. ¿Se da cuenta de lo que le costó a Lot el dar una visita al mundo? ¿Se dio cuenta de lo que le costó? ¿Qué le costó? ¿Se acuerda lo que le dije al principio de este mensaje? Había 3 cosas en las que él ni cuenta se dio que el diablo había actuado: en su fe, en su familia y en la bendición que Dios le había dado. ¿Se dio cuenta? ¿Dónde estaba su fe en ese momento? Ya no había fe. ¿Dónde estaba su familia? ¿Y las riquezas que tenía? ¿O leyó usted en la Biblia que dice que él salió con todas sus riquezas? ¿Qué echó a perder por dar una visita al mundo? Toda una vida cristiana la echó a la borda por echarse una visita al mundo. Y mucha gente no entiende lo que significa el mundo todavía. Lot amaba a Dios al principio, pero ¿le fue fácil entrar al mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les es fácil entrar al mundo? Bonito es, pastor. Lindo es. Él no había entendido el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? El que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. El que sigue practicando las cosas de este mundo se convierte en un enemigo de Dios. Hay mucha juventud, mucha gente que siempre anda creyendo que el diablo tiene cachos, tiene rabo y está tan diabólico y feo, ¿verdad? Cuando no se dan cuenta de que con sus acciones, de que con sus palabras, ustedes pueden ser instrumentos del mismo diablo. ¿No se han dado cuenta cuando tratan mal a sus hijos, cuando tratan mal a su esposa, cuando son boquisucios? ¿No se han dado cuenta de eso? Ay, pastor, yo no digo esas cosas. ¿Qué tal cuando le viene la ira? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Qué dice? Y voy a volver a repetir. Mientras no entendamos el principio que tiene que ver con volverme yo de todo corazón a Dios, no vamos a tener un cambio sobre esta iglesia. Esta iglesia no va a cambiar porque el pastor sea bueno, si ustedes creen que el pastor es bueno, pero yo no creo que el pastor sea bueno. Yo creo que el pastor se esfuerza cada día por perseverar en el conocimiento de Dios. Eso sí creo. Entonces la iglesia no es buena porque el pastor sea bueno. La iglesia es buena porque la iglesia entiende.
Y cuando la iglesia entiende, cambia. ¿Y qué cambia la iglesia? Su compromiso. ¿Qué cambia la iglesia? Su entendimiento. ¿Qué cambia la iglesia? Cambia su manera de ver las cosas. ¿Por qué es necesario que cambiemos nuestra manera de ver las cosas? Porque nos contagiamos del mundo, que todo lo que hace el mundo nos parece normal. ¿Sabía usted que en Estados Unidos ya hay iglesias cristianas de homosexuales? ¿Sabía usted que eso de andar acostándose entre hombres y mujeres está permitido dentro de las iglesias cristianas? Y uno diría, ¿en serio? Sí. ¿Por qué pasa todo eso? Porque ellos tienen que conocer a Cristo, ¿cierto? Entonces, como tienen que conocer a Cristo, hagan nomás lo que les dé la gana. Deleítense del mundo para que conozcan a un Dios bueno. Les voy a volver a mencionar el mismo ejemplo que mencioné hace un par de semanas, para que no les quede la menor duda de en qué posición se encuentra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos conocen a un Dios que es bueno? Amén, ¿cierto? Y le voy a poner ese ejemplo. Digamos que la ley de esta ciudad dice: usted no debe ir a más de 60 kilómetros por hora en esta calle. Y sucede que como justo había un policía, vio que usted estaba yendo a más del kilometraje que le habían dado, ¿cierto? Entonces, ¿la ley qué dice si usted cometió una infracción? Que usted tiene que pagar una consecuencia, ¿sí o no? Ahora sucede que usted va delante del juez, y como usted sabe que ese juez es bastante bueno, usted le dice: señor juez, yo sé que usted es bastante bueno, y como usted es bastante bueno, lo que usted tiene que hacer es dejar que yo siga infringiendo y perdonarme y que yo me vaya. Eso es lo que piensa la gente. Pero la bondad tiene que ver con la justicia. ¿Sabe qué le respondería ese Dios si verdaderamente ese juez sería bueno? Le diría: si tú crees que soy bueno, tendría que hacerte pagar la consecuencia de lo que tú hiciste. Pero se da cuenta cómo el diablo ha embobado a la iglesia, haciendo creer que un Dios bueno no es un Dios justo. Entonces estamos tan entorpecidos porque no logramos identificar: no, pues si lo que estoy haciendo no está bien. No importa que no vaya a la iglesia, no importa que aunque sea el día del Señor yo haga lo que a mí me plazca. Me tocaría preguntarle cuál es su Señor, pero el que yo conozco no es. ¿Por qué? Porque es el mismo ejemplo del que nos hemos pasado hablando un montón de veces, hermanos. Ya hasta aburrido estoy de decirles, hermanos. ¿Por qué es su mala costumbre de llegar tarde a la iglesia? Si ponemos una multa de $100, ¿le parece justo? ¿Qué opina usted? ¿Cuántos están de acuerdo con que el que llegue tarde le ponemos una multa de $100? ¿Quién me apoya? Ay, hermanos. Porque no van a apoyar algo que les duele. ¿Se da cuenta cuál es su Señor? ¿Está identificando cuál es su Dios? Si así no me estoy haciendo entender hacia dónde está su mirada, no sé cómo hacerle entender que usted no va a poder llegar a heredar algo que se llama reino de los cielos. Y no porque yo le diga, sino porque le estoy demostrando bíblicamente cuál es la condición de la iglesia y cuál es el grave problema en el que nos encontramos. ¿Por qué no me apoyarían con $100 por multa al que llegue tarde? No seamos exagerados, pues, pastor. Pero si en el trabajo le ponen esa multa, ¿qué hace usted? Lo más probable es que usted llegue a tiempo. Eso es lo más probable. Porque sabe que le van a afectar donde más le duele. Pero como aquí en la iglesia nadie causa dolor a nadie, sino que todos somos boniticos, todos somos bonitos, todos somos santitos. Entonces sigamos en el relajo y sigamos haciendo lo que nos place y como a nosotros nos place. Porque no pasa nada, ¿cierto? Ese es el problema. Que no va a pasar nada hasta cuando la iglesia demuestre ese cambio y ese compromiso en su corazón y en su condición. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Me hice esta pregunta al terminar este mensaje. Y la pregunta que me hice fue:
¿Por qué la iglesia de Cristo le sirve más al mundo que a Cristo? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué la iglesia de Cristo le sirve más al mundo que a Cristo? Dios nos advierte todavía en este tiempo y todavía tenemos misericordia de parte de Dios. Tener un compromiso con Dios, ¿qué significa? Dejar de lado todas las cosas de este mundo con tal de ser aprobado por Dios. No sé cuántos en esta mañana buscaron la aprobación de Dios. Y yo pregunté algo, y es más, hemos estado promocionando, no se olvide, el 18 de este mes tenemos un evento importante, el 18 del mes que viene, perdón, porque todavía estamos en mayo. El 18 del mes que viene vamos a tener una actividad en donde queremos hacerle entender a usted que no viene a escuela dominical, que si usted cree que no viniendo a escuela dominical, que no viniendo a estudios bíblicos, el Espíritu Santo va a bajar por obra y gracia y le va a hacer más cristiano, eso no va a pasar. Quiero que le quede claro eso. Si usted cree que porque viene un domingo es suficiente para su vida y no cultiva nada durante los otros días de la semana, Dios no es mago. Él no va a derramar de su espíritu donde no hay gente que le quiera. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si Dios sabe que la iglesia viene, ojalá y los cultos de los miércoles fueran así, ojalá y los servicios de los viernes fueran así, ojalá y el tiempo de oración fuera así, pero ¿por qué no es así? Porque aunque les suene grosero, ustedes me están demostrando que aman más al mundo que a Dios. Sus acciones me hablan más fuerte que lo que me pueden decir con todas sus palabras. Finalizo con este testimonio para orar. Hace algún tiempo, cuando también me dedicaba a misiones, me ha tocado rodar un poco, hermanos, por lugares. Y recuerdo que en ese entonces quien fue mi pastor me invitó a un lugar y yo dije, misiones chévere, voy a ir ahí con mis mejores galas. Y resulta, hermanos, que cuando me mete a media selva, esa persona, ni siquiera fue el pastor, sino que me encomendó a mí con un grupo de hermanos. Y recuerdo yo que cuando nos bajamos de ahí, era un aguacero, hermanos. Y el hermano que estaba ahí nos dice, hermanos, no va a escampar durante todo el día. Así es que tenemos que seguir caminando. Y yo digo, este hermano está loco. ¿Cómo va a decir que va a irme caminando en medio de lodazal y en pleno aguacero? No, hermano, yo vine a servir al Señor. Estoy esperando que venga la avioneta, pues para que me lleve a donde están los que tengo que predicar, ¿cierto? ¿Creen que hubo avioneta? Ni burros ni caballos. Y cuando empezamos a caminar, yo recuerdo que caminábamos ahí y pasaron 3 horas después de haber caminado, hermanos. 3 horas caminando en el lodo. Quieren descansar, y cuando descansaba una culebra por acá, no, caminemos nomás, hermano. Caminábamos por acá y veía un panal de avispas gigante y veía unas de este porte, hermanos, circulando. No, hermanos, sigamos nomás a donde Dios nos tiene que llevar. Y mientras estamos caminando por ahí, llegó un momento en el que escampó por un momento, hermanos. Y él dijo, ¿quieren descansar? Descansemos un momento. Y cuando nos sentamos, yo pensé que era cristiano, hermanos. Hasta ese momento yo pensé que era cristiano. Y yo le hice una pregunta y el Señor, mientras estaban, ustedes tal vez no me crean, pero llegó el momento en el que yo me senté del cansancio así, y yo le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Tú me ofreciste a las naciones. Tú me ofreciste que iba a tener un montón de gente para predicar. ¿Y ahora? Y tuve que darme cuenta de algo. ¿Saben de qué tuve que darme cuenta? De que Dios tenía preparado ese camino para mí, para que yo le pudiera conocer de veras. Después de haber caminado, llegamos y resulta que ¿sabe cuántas personas había en esa iglesia? Eran 6 personas. Era este hermano con su esposa y sus hijos y el vecino. Y el vecino vivía a 2 horas de donde estaba la iglesia. Y él y su familia se vinieron caminando. Entonces cuando yo llego así digo, tanto tiempo por 6 personas. Dios se daría la vuelta al mundo por una sola alma que Él pudiera salvar.
Querida iglesia, mientras no cambien su corazón y mientras no entiendan que necesitamos tener un actuar diferente al que hemos tenido hasta ahora, no va a pasar nada. Necesitamos gente que esté dispuesta aquí y que diga: yo quiero trabajar con los niños, yo quiero trabajar con los jóvenes. Debe ser un deseo, no debe ser alguien que diga: ¿te gustaría? Porque en el "te gustaría" significa que él puede decirme cualquier dato: usted me dijo, yo no vine porque yo quería, ¿no es cierto? Es por eso que no cometemos ese error de decirle: yo creo que usted puede, porque ya lo hemos cometido. Nos toca esperar a la voluntad de ustedes, si es que verdaderamente quieren ver la gloria de Dios en sus vidas y en sus familias. Ojalá y les pudiera multar aunque sea con $10 por llegar tarde. Así dejarían al menos la ofrenda, ¿verdad? Del día. Qué duro es tener que decir todas estas cosas, pero mientras no haya alguien que exponga la palabra de Dios, haciendo entender a la iglesia el mal en el que estamos, no vamos a cambiar. El mensaje no fue solo para ustedes, el mensaje fue para mí mismo, porque me di cuenta de cómo muchas veces una iglesia se puede quedar estancada por no haberle dado cabida a Dios. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, y que ahí cerrados sus ojos usted le pueda decir: Señor, he actuado como Lot. Y tal vez no lo quiera decir a viva voz, pero si quiere ahí, tal vez en barullo o en un poco de silencio, dígale: Señor, es porque todavía amo más a este mundo que a ti. Y yo sé que eso no es algo agradable que tenerle que decir a Dios, pero si hay algo que yo le quisiera decir a Dios en esta mañana, es decirle: Señor, no quiero amar más a este mundo que a ti. Y aunque me duela, y aunque me cueste, saca al mundo de mi corazón. Ya no quiero, Señor, solamente deleitarme en lo que este mundo trae, sino que quiero tener la oportunidad, Señor, de exaltar tu nombre y de que mi vida pueda reflejar verdaderamente a alguien que te teme y que te busca todos los días. Yo sé que tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos y todas las ocupaciones que ellos tienen, pero lo único que te ruego en esta mañana, Señor, te lo ruego: trae luz a sus vidas para que se puedan dar cuenta del mal que se están haciendo, porque le están enseñando a su propia familia que es más importante el mundo que tú. Hazles de entender en medio de su cansancio laboral, hazles de entender en medio de la necesidad que tienen de pagar deudas, que no hay nada más importante que Dios en la vida del hombre. Señor, muchas veces llamándonos cristianos vivimos como gente de mundo, como gente que únicamente viene de visita, o como gente que no necesita a Dios, cuando yo reconozco que te necesito todos los días de mi vida. Y no puedo imaginarme una vida, Señor, en el infierno. Es más, yo no la quiero, Señor, pero sé que hay un precio que tengo que pagar. Iglesia, mientras no haya un precio que quieran pagar, no va a haber un Dios que ustedes puedan ver reflejado en sus vidas. El precio a pagar, si mucho lo ven, es su tiempo y su disposición. Pero Señor, no dejes de hablar a tu iglesia. No dejes de hacerles saber, Señor, que al estar en este mundo muchas veces nos conformamos con lo que nos da este mundo. Porque aún lo puedo decir a modo personal, Señor. Cuando me deleito de todo lo que da este mundo, lo disfruto. Pero tengo una determinación, Señor. Y esa determinación es que quiero arrancar al mundo de mi corazón. No quiero ser tu enemigo, Señor, ni quiero ser alguien que pasa desapercibido en tu reino.
Hoy entendí la advertencia, Señor, y lo único que hice es transmitir esta advertencia a tu pueblo. Deja que tu precioso Espíritu traiga entendimiento sobre ellos, para que se den cuenta de lo que está pasando y por qué están perdiendo su hogar, por qué están perdiendo a su familia, por qué están perdiendo a sus hijos, por qué están perdiendo lo que tú nos has entregado. Lo mismo que le pasó a Lot, Señor. Perdió su fe, perdió su familia y perdió tu bendición por complacer a este mundo antes que a ti. Si no hemos entendido, Señor, lo que le pasó a un hombre que te amaba y a un hombre que te temía, no espero que nos pase menos a nosotros. Pero todavía tienes misericordia y por eso nos adviertes, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a todo este tiempo que se viene, porque sabemos, Señor, lo que dice tu palabra. No es que vendrán mejores días, sino que tu palabra dice que vendrán tiempos más difíciles todavía. Y tu iglesia tiene que estar preparada para ese tiempo. Deja que este tiempo sea un tiempo de entendimiento, para que el sustento de tu espíritu nunca falte y para que la fe, cuando tú vengas, encuentres, Señor, en nosotros. Te doy gracias por este día y por la vida que nos concedes, para que nos podamos arrepentir del mal que hacemos y volvernos a ti de todo nuestro corazón. Gracias por este día y por tu maravilloso Espíritu, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a despedirnos de nuestros amigos que están a través de nuestro canal de Facebook. Anhelamos que Dios les bendiga y que Dios les favorezca y que logren identificar a quien estaban amando más en este tiempo. Ojalá y sea más a Dios. Desde aquí, desde la iglesia del Calvario en el Valle de los Chillos, les mandamos un fuerte abrazo y un gran Dios les bendiga. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Vamos.